Agradecido a Dios de poder compartir este momento con ustedes. La verdad que siempre es complejo e intrigante llegar a este momento de la palabra. Todos saben de que yo soy de hablar mucho, así que no va a haber ninguna novedad acá, pueden sentarse, ponerse cómodos. Pero les digo, esta palabra la vengo preparando hace más de un mes que vengo trabajándola y llegué a escribir 11 páginas para compartirles. O sea, para que se den una idea, una predicación corta es una página, que son más o menos 20 minutos, 30 minutos. Una predicación más o menos de 40 minutos ya son 2 páginas. Pero bueno, gracias a Dios que eso lo he ido corrigiendo, trabajando, muchas cosas tuve que sacar. Y bueno, tenemos 3 páginas para trabajar, así que les digo, estén cómodos pero atentos, no se duerman porque es importante. Lo que vamos a hablar es un tema que bueno, yo ya se lo he dicho más de uno, siempre que predico, lo haga bien o lo haga mal, lo hago para la gloria de Dios. Pero hay un único tema que me resuena en la cabeza y me resuena, y hasta que no lo predico no me lo puedo sacar. Y ayer incluso, ya con todo preparado, estuve hasta las 3 de la mañana más o menos, y creo que me habré dormido a las 4:30 también, pues girando y girando sobre el tema. Es un compromiso muy grande compartir esto. Y bueno, vamos a arrancar. A mí me gusta ponerle título. El título de esta predicación es Un corazón pastoral. Y quiero invitarlos a todos a reflexionar al respecto. Puede sonar un título quizás un poco fuerte o controversial, pero no es así, ya van a ir viendo que no es así. Está dirigido a toda la iglesia y está pensado puntualmente en aquellas personas que anhelan el pastorado, que ahora lo vamos a leer. La Biblia dice que aquel que anhela el pastorado, buena obra desea. Así que es interesante para que profundicemos en ese detalle. Ahora, otro detalle para tener en cuenta: nosotros sabemos de que en nuestra iglesia hay un solo pastor, y ese pastor es Jesús. Y eso lo tenemos que tener en claro, tenemos que entenderlo, que Él es el buen pastor, Él es el que da su vida por las ovejas, el que ya lo hizo, el que estaba profetizado, el que va a volver a venir a buscarnos. Y esa es la base de todo lo que tenemos que entender a la hora de trabajar y de congregarnos. Ahora, a nivel humano, a nivel personal, sí, esta iglesia tiene un pastor, que es el pastor Raúl. Además, él está acompañado por su esposa, que es la idónea, que en nuestra iglesia es diaconisa, y además está acompañado por todo un cuerpo ministerial, un equipo de líderes que trabajan en diferentes áreas y que, bueno, acompañan, intentan ser pilares de esta tarea. Y cada líder en esa área es responsable de lo que hace. Cada líder en esa área hasta cierto punto está pastoreando un pequeño redil y es el responsable, junto con el pastor, de alimentarlos, es el responsable de velar por la vida de ellos. Entonces, por eso digo, esta palabra es para todos. Esta palabra es para aquellos que anhelan pastorado, pero también para toda la congregación en general. Me gustaría que arranquemos con un texto. Hay muchos de los que yo se los voy a citar simplemente y les recomiendo que lo anoten, que se lo guarden para leer después, así no nos extendemos mucho. Pero vamos a arrancar con un texto que es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vayan buscando, está después de Colosenses, después de Tesalonicenses. Vayan diciendo amén.
Cuando lo encuentran. Bien, leemos. 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y después hay una serie de requisitos que se van marcando, que no son taxativos, que no son solo esos, pero que están. Entonces acá tenemos un punto importante para tener en cuenta, que es la base de todo el desarrollo. Está bien, es bueno que en la iglesia se anhele el obispado, dice acá, el pastorado. Nosotros podemos interpretar, a modo de simplificar las cosas, que anciano, pastor y obispo son lo mismo. Podemos simplificarlo. No son necesariamente lo mismo. El obispo muchas veces trabaja como pastor de pastores, como un supervisor de los pastores, pero podemos entender lo mismo. Los requisitos son los mismos para ambos, así que cada vez que lean requisitos para obispos, o después si leen Tito dice requisitos para los ancianos, está hablando de lo mismo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, les decía, esto no es taxativo. ¿Y por qué digo no es taxativo? Porque si uno estudia, y bueno, en nuestro caso tenemos la bendición de estar en el Seminario Bíblico de Fe, en la última materia que hicimos, que era Síntesis Bíblica 2, hablaba puntualmente de los requisitos para ser pastor. Y la profesora explicaba de que, al menos en el Nuevo Testamento, que es la parte que estuvimos estudiando, hay como mínimo 25 requisitos para ser pastor. Es un número intrigante, es un número bastante grande. O sea, algunas cosas surgen de acá, otros surgen de otras lecturas y demás. Entre esos requisitos conocemos siempre, está el de ser irreprensible, ser varón, ser marido de una sola mujer, tener a los hijos en sujeción, no ser un neófito, saber enseñar y demás. Y les repito, aunque en Tito y Timoteo se hable puntualmente de todos estos requisitos, son el mínimo, son los requisitos mínimos a cumplir. Pero sepan que hay más. Ahora bien, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez escucharon en alguna predicación que se hayan usado, que se hayan instruido al pueblo, animado, exhortado a cumplir con mandatos, consejos, órdenes dadas en libros como Tito y Timoteo? Les voy a dar un ejemplo puntual. Por ejemplo, Tito 2:1 dice: pero tú habla de acuerdo con la sana doctrina. Si alguna vez lo escucharon, les doy otro que es quizás un poco más repetido. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Les doy otro ejemplo. ¿Han escuchado alguna vez en una predicación usar segunda de Timoteo 4:2? Dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. Bien. ¿Se han puesto a pensar de que estos textos en realidad fueron escritos no dirigidos originalmente a las iglesias, sino dirigidos a pastores? Esto es interesante para que uno lo analice, porque tenemos el caso de Timoteo, por ejemplo, que él enseñaba, predicaba, llegó a pastorear en Éfeso, y Pablo le escribe cartas a los efesios, le escribe una carta a los efesios que figura en nuestra palabra, pero aparte le escribe por lo menos 2 cartas, se cree que hubo más, pero por lo menos 2 cartas a Timoteo, cartas personales, cartas aparte. O sea, por un lado le escribió a la iglesia y por otra parte le escribió al pastor, en una carta aparte, donde le dijo cosas, donde le dio instrucciones. Lo mismo ocurre con Tito. Tito, pastor en Creta, también lo dejó en Creta para que maneje, para que administre, para que trabaje, para que levante iglesias. Recordemos que siempre la figura de Pablo, además de apóstol, es una figura de misionero, una figura que va, se queda, se establece y levanta.
Y en Éfeso dejó a Timoteo, en Creta dejó a Tito. Y después les escribió cartas personales, que cuando uno estudia el seminario se entera que son cartas pastorales. Cartas con indicaciones a pastores directamente. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Si esto fue originalmente, estos textos que muchas veces se usan y se motiva al pueblo y se predica, si fueron originalmente escritos a pastores, uno puede llegar a dos conclusiones. Y en las dos me voy a investir de la persona que lo diría para que sea más fácil interpretarlo. La primera conclusión sería, wow, cuánta responsabilidad tiene un líder, cuánta responsabilidad tiene un pastor, un encargado de la iglesia, tener que estudiar todo esto y ver si lo que está cumpliendo en su propia iglesia es así o no. Y hasta uno podría llegar a la conclusión de, yo no quiero estar en sus zapatos. Es una responsabilidad muy grande, es muy pesado esto. Realmente uno puede llegar a esa conclusión entendiendo que las cartas eran dirigidas a pastores. Si uno las lee hoy en día dice, wow, es mucho, lo que exige, lo que pide es demasiado. Pero también, quizás les pasó, podemos tener la segunda conclusión. También, me pongo en el ejemplo, wow, de vuelta wow, esta palabra me está confrontando, me está exhortando, me está animando a ser mejor, a querer cumplirla. Y tal vez, sin quererlo y sin buscarlo, muchas veces se va formando dentro nuestro, lo que puse como título, un corazón pastoral. Muchas veces leemos estas cartas dirigidas a pastores y lo recibimos y decimos, wow, yo tengo que cumplir con esto. Me siento animado a, por ejemplo, predicar la palabra e instar a tiempo y fuera de tiempo. Me siento animado a actuar de acuerdo con la sana doctrina. Me siento animado porque la palabra dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se entiende? Internamente es muy posible que nos ocurran estas dos cosas. Cuando lo entendemos, cuando decimos esto, qué fuerte que es para los pastores, che, o esto me confronta. Y si me está confrontando, entonces internamente hay un llamado que quizás después Dios confirme o no, eso es interesante también, pero se va generando dentro nuestro este corazón pastoral. Y es necesario poder entenderlo, porque acá vamos a pasar a la cruda realidad. Muchos pueden tener ese corazón pastoral, pero después hay que cumplir con por lo menos 25 requisitos. Entonces, muchos van a tener ese corazón pastoral y van a terminar acompañando al pastor, siendo pilares de él, ayudándolo, siendo líderes en diferentes áreas. Muchos van a tener ese corazón pastoral y es bueno tenerlo en la iglesia, pero no van a terminar siendo pastores. Eso puede pasar tranquilamente, eso es una realidad. Pero lo que nunca debe faltar en un pastor es el corazón pastoral. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos bien? Ya terminamos la primera página. Ahora, estuvimos hablando un poco de Timoteo y un poco de Tito. Quiero centrarme en Timoteo porque en Timoteo ocurren detalles muy interesantes conforme al canon que tenemos nosotros. Se cree que por orden cronológico, primero Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y años después le escribió a Tito cartas personales. Perdón, a Timoteo, también a Tito, pero a Timoteo cartas personales. Entonces, Pablo en un momento, en el relato de los Hechos, visita 2 veces Éfeso. En la segunda se queda, se establece 3 años, hace una labor misionera ahí, trabaja en conjunto con sus colaboradores más cercanos, que eran en ese momento Priscila, Aquila y Timoteo. Forman una iglesia en una casa en ese lugar y luego Pablo deja a Timoteo a cargo.
y se va, y sigue haciendo su labor misionera. Y Pablo, después de un tiempo, le escribe una carta a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, que ya vamos a leer un poquito de esa carta también. Ahora, qué interesante esto, porque Éfeso empieza a redundar mucho, por eso quiero profundizarme en ese detalle, y en Timoteo también. Tenemos la carta a los Efesios como carta general, tenemos las dos cartas a Timoteo, en nuestro canon, como carta al pastor de Éfeso, y tenemos también lo que dice Jesús en el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso. Entonces es como que se va repitiendo, viene estando en una línea, incluso cronológica y generacional, que es muy interesante porque quiero hacer una aclaración, disculpen. Las iglesias del Apocalipsis, el mensaje de las iglesias es una representación de todas las iglesias hoy en día, de muchas de las iglesias hoy en día. Es un mensaje que lo podemos tomar y podemos recibir la indicación de parte de Jesús. Pero eso no quita que en ese momento habían iglesias en esos lugares. La iglesia de Éfeso, en el momento en el cual el Apocalipsis es escrito, lo que escribió Juan por revelación, esa iglesia de Éfeso ya tenía aproximadamente 30 años de haber sido fundada. Y se cree, esto no se sabe, así que no lo tomen literal lo que voy a decir, pero se cree de que le está hablando a una generación posterior de la primera generación cuando se fundó la iglesia. ¿Por qué? Porque 30 años atrás tenemos a Pablo, tenemos a Priscila, tenemos a Aquila, tenemos a Timoteo, y 30 años después se escribe el Apocalipsis y está el mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces se cree de que le está hablando a la siguiente generación de esa iglesia. Y le dice algo, si bien le dice cosas muy interesantes y muy lindas, le dice esto, después búsquenlo, Apocalipsis 2, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es muy fuerte y es muy interesante. Por eso se cree que le está hablando a la siguiente generación, una generación que ya no tenía a Pablo escribiéndole cartas, una generación que quizás ya no tenía o a Priscila, o a Aquila, o a Timoteo en ese momento. Y le dice: dejaste tu primer amor, ya cambió, hay algo diferente en vos, no te comportás de la misma manera que te comportabas antes. Y repito, es muy fuerte ese detalle. Pero déjenme decirles de que ya Pablo lo había advertido en por lo menos 2 oportunidades. Y los invito a buscar segunda de Timoteo. Estamos ahí cerquita, estábamos en primero. Vamos a buscar segunda de Timoteo 1:6. Cuando lo encuentren digan amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y después está el texto que les decía: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, participa en las aflicciones y demás. Le está hablando a un pastor, este mensaje se lo está dando a un pastor. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya le había aconsejado, ya le había advertido Pablo a Timoteo muchos años atrás: no dejes de avivar ese fuego, no dejes de avivar el fuego del don que está en vos. 30 años después de esta escritura, Jesús le dice a la iglesia de Efesios: has perdido tu primer amor. Hay algo que ya no se avivó más, no profundizaron en buscar constantemente a Dios. Y hay posibles reflexiones al respecto que ya las vamos a ir viendo. Y los invito también a buscar Efesios. Efesios está después de Gálatas, después de Corintios.
Porque acá hay otro detalle también. Pablo no solo le advierte al pastor de Éfeso respecto de mantener avivado el fuego del don de Dios, sino que también le advierte antes a la iglesia de Éfeso que mantengan ese primer amor. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Encontraron? Amén. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, repito, tenemos estos dos detalles. Al pastor le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y algo similar le dice a la iglesia: andad en amor, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto, de este mensaje? No perder el primer amor, no descuidarlo, no que haya pasado el tiempo y estemos más fríos, porque sí hay advertencias de que en el último tiempo el amor de muchos se va a enfriar, pero de muchos, no de todos. Nosotros tenemos que velar por mantener ese fuego prendido, encendido. Tenemos que estar atentos de no perder esa relación con Dios, esa comunión con el Señor. Seguir avivando el fuego día tras día, año tras año. Amén. Ahora, es necesario, porque veníamos en la misma línea, que el que quiera ser pastor sepa enseñar la palabra y sepa estar preparado, como dice la palabra, para levantar defensa del Evangelio y las verdades de Cristo. Indudablemente esto nos lleva a pensar que uno tiene que prepararse. Siempre, uno tiene que estar constantemente en preparación. Porque si no, ocurren cosas que ahora las vamos a ver y que hemos estudiado en este último mes al respecto, porque Dios así lo permitió. Si uno no se prepara, ocurren cosas que llevan a que el mundo se empiece a meter en la iglesia, el mundo te empiece a pasar por arriba. Es necesario prepararse porque si no, no vamos a tener el conocimiento necesario para saber diferenciar lo verdadero de lo falso. Y a esto es lo que quiero ir. Hay muchas iglesias que pasan por este problema puntual hoy en día, que es dejarse llevar, y escuchen bien porque lo vamos a analizar, es dejarse llevar por el antropocentrismo. No sé si alguna vez lo escucharon. Antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es el centro. Antropocentrismo. Es una mirada totalmente contraria a la mirada bíblica, en donde Cristo es el centro. Nosotros como cristianos tenemos una mirada cristocéntrica. Todo apunta a Cristo y a no salirnos de ese camino. En cambio, hoy en día el antropocentrismo se está metiendo en las iglesias para dar a entender de una manera sutil que es el hombre el que es importante dentro de la iglesia. Se empieza a decir: eso que usted está buscando, eso que usted está esperando, eso va a recibir hoy. Se empieza a olvidar el punto principal de por qué venimos a la iglesia. Se piensa de que nosotros venimos a recibir. Y eso no es así. Perdónenme, pero no es así. Y la Biblia dice algo distinto. La Biblia dice que nosotros tenemos que venir, congregarnos, para no perder la costumbre, pero además es necesario congregarnos para adorar a Dios, para alimentarnos con su palabra, para someternos a Él. Y algo que vamos a leer, que esto sí es puntual del libro de los Efesios: nosotros venimos acá para darle la gloria a Dios.
Ese es el punto principal. Los invito, estábamos en Efesios, así que el que no cerró su Biblia lo tiene ahí, Efesios 3, capítulo 3. Vamos a leer versículos 20 y 21. ¿Lo tienen? Amén, dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces se predica solo el versículo 20 y se dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y se enfoca en eso de, bueno, pidan, porque Él es aún más poderoso, incluso lo que ustedes piden está limitado, porque Él puede hacer mucho más, y se enfoca solo en ese versículo. Pero esto es una introducción, es un paso previo a lo que quiere decir después. No está enfocado en predicar Dios es más poderoso, incluso lo que ustedes están pidiendo es limitado, Dios va a hacer mucho más. No, lo que está diciendo es: aquel que es poderoso para hacer incluso mucho más de lo que ustedes pueden llegar a pedir, a Él sea la gloria en la Iglesia. ¿Se entiende? Es mucho más fuerte, es mucho más profundo. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces, y esto pasa mucho, y doy gracias a Dios que los que vinieron a la convención pudieron tener la enseñanza que dio el profesor que vino. Muchas veces las iglesias empiezan a enfocarse en el hombre, en sus deseos, en sus anhelos, en sus aspiraciones personales. Comienzan con estas frases que ya el profesor José María González, ahora novicio pastor me gusta decirle, él enseñó y explicó de que hay un montón de conductas heréticas en la iglesia que vienen de la mano con declarar, con decretar. Él hablaba también de pactar, de arrebatar. Yo después, hablando con él, le conté que hay algunas iglesias que conjuran también. Y eso es un error gigantesco y es muy peligroso. Conjurar se puede dividir en dos partes. Tenemos un conjuro mágico, es lo más fantasioso que hay, que es un hechizo, es magia, hechicería, pero que también es peligroso. Y después tenemos el conjurar demonios. Tenemos toda la parte del estudio del exorcismo. Pero la palabra conjurar tiene una serie de definiciones que son preocupantes, que apuntan a invitar al demonio, rogarle. Apuntan a intentar ser copartícipes de un trabajo. Eso es conjurar. Y he escuchado, no en esta iglesia, gracias a Dios, pero he escuchado que dicen, por ejemplo, te conjuro delante de Dios. Son frases raras, son frases que no son correctas. Y todo esto viene de la mano del antropocentrismo, viene de la mano de intentar hacerle creer que el hombre es el que tiene poder. Recordemos un texto bíblico, no hace falta buscarlo, pero dice que el ángel estaba luchando con Satanás por un cuerpo, no sé si lo recuerdan, y el texto dice, y no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y hoy en día estamos nosotros invistiéndonos de facultades arrogantes que no tenemos, que no son así. Entonces yo pensaba, volviendo a la iglesia de Efesios, que Jesús le dice en el Apocalipsis: tengo contra ti que has perdido tu primer amor.
Yo no sé puntualmente esa iglesia, pero me quedo pensando, si es una representación de otras iglesias, ¿no será que si perdieron el primer amor, se olvidaron de Cristo? ¿No será de que dejó de ser Cristo el centro en la iglesia? ¿No será que dejó de ser la gloria a Dios en la iglesia? Y está enfocada en lo que el hombre pueda decir con su boca. Mucho cuidado con perder ese primer amor. No nos olvidemos que Jesús, cuando enseñó cómo hablar con el Padre, hay dos ejemplos muy puntuales. Se los digo por arriba, anótenlo si quieren, después lo buscan, igual son muy conocidos. Uno es Mateo 6, versículos 9 y 10, y el otro es Lucas 22, 42. En Mateo 6 él está enseñando el Padre Nuestro. Y Jesús dice, dentro de eso, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Algo así, dependiendo de la versión. Lo recuerdan, ¿no? Hágase tu voluntad. Y después tenemos el ejemplo que dije de Lucas, cuando Jesús ora en Getsemaní, ya muy cerca de el final humano, previo a la cruz y después la resurrección. Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que enseñó Jesús, con palabras y con experiencia de vida. Hablen al Padre, pero sométanse a su voluntad. En ningún momento dijo, declaren, decreten, arrebaten, o lo que fuera. Que vuelvo a decirlo, gracias a Dios que esto se enseñó, se explicó hace poco, los que tuvieron la bendición de poder estar en la convención de este año saben de que esto fue así, y fue una bendición. Y bueno, algunos de nosotros tenemos el material escrito, yo lo estaba estudiando en estos días, y encontré algo que no recuerdo si él lo mencionó de manera explícita, pero sí está en el material, por eso digo, después si lo quieren, se los podemos compartir. Él habló de que hay 3 formas correctas de hablar con Dios, según la Biblia. Y estas formas son pedir, clamar y orar. Esas son las formas correctas. Y me quiero detener puntualmente sobre orar. Y ya después de esto les prometo que... No les prometo, pero vamos a estar más cerca del final. Ya pasamos a la tercera página. ¿Estamos bien hasta ahí? A la hora de orar, un pastor y maestro tiene que enseñar la base fundamental que trae la Biblia, que es el Padre Nuestro. Muy usado por el catolicismo, muy poco usado por nosotros, pero es una enseñanza dada por Jesús. Le dijeron, enséñanos a orar, y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y la base fundamental de esa oración, además de hágase tu voluntad, además de perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, además de eso, él enseña que a la hora de hablar, a la hora de orar, hay que hacerlo al Padre. Esto poco se enseña, pero es necesario que se enseñe. Si bien Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, existe una Santísima Trinidad. Dios desde el principio estableció órdenes, estableció formas de manejarse, porque Él así lo quiso, porque pudo haber sido distinto, pero Él así lo quiso. Y en su palabra está esto enseñado. Por ejemplo, díganmelo ustedes, yo ya lo mencioné. ¿Cuál es la oración? ¿Cómo se llama la oración que enseñó Jesús? Padre Nuestro.
¿Se llama Hijo Nuestro? No. ¿Se llama Espíritu Santo Nuestro? No. Lo que enseñó Jesús es Padre Nuestro, que estás en los cielos. Enséñanos a orar. Bueno, oren al Padre. Oren así. Hay un texto, anótenlo, no hace falta que lo busquen, que es Juan 14:13, que dice esto: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién lo dice? Jesús. No les dice, pídanme a mí. O sea, Jesús, ¿cómo oramos? Pedime, pídanme. Yo he escuchado pastores, no en esta iglesia, he escuchado pastores en otro lado hacer esta oración. Bueno, no, lo voy a satirizar, porque no es así. Arrancaban diciendo, Jesús, te pedimos tal cosa, te damos gracias. Creo que hay una sola vez que es en que es en el Apocalipsis, en el final de la Biblia, en donde sí, todo el pueblo y el autor dice, amén, sí, Jesús, ven pronto. El punto en donde se le habla directamente a Jesús. Pero después no hay un relato sobre cómo orarle al Padre hasta ese contexto. Perdón, cómo hablarle al Hijo. Y sería un error que Dios por misericordia seguro lo contempla, y no habría problema, pero es necesario que se enseñe. Sería un error decir, por ejemplo, Jesús, te pido en el nombre de Jesús. ¿No? Es como que, Jesús, en tu nombre te pedimos. No, a ver, Jesús les dijo, ¿quieren aprender a orar? Bueno, les enseño. Vamos a arrancar así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después Jesús le dice, en 14:13 de Juan, todo lo que le pidan al Padre, yo lo haré. Esto me dejaba pensando, un ejemplo muy sencillo, pueden haber un montón, quizás son tanto burdos, pero cuando estuvimos en la asamblea teníamos que servir comida y nos faltaban manos, siempre faltan obreros para la mies. Entonces yo me acerqué a un hermano de otra filial que había venido con sus hijos y le dije, ¿te puedo pedir que tu hijo nos ayude a servir? Y él me dijo, sí, perfecto. Bueno, a ver, hay un orden, hay una línea. Yo no le puedo pedir a un menor de edad, vení vos, andá a hacerlo, si no está bajo mi liderazgo, por así decirlo. Tengo que ir a hablar con el padre. Ahora, ¿quién lo hizo? El hijo. ¿Se entiende? Diferente, yo ya lo sabía, pero diferente hubiera sido si voy a hablar con el hijo directamente y él me dice, mirá, pedile a mi padre y yo lo haré. Pudo haber sido también. ¿Se entiende esto? Amén. Ahora, hay algo más para tenerlo en cuenta, que es la relación que tenemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es la garantía, es aquel que intercede por nosotros cuando no sabemos cómo pedir. Si le llegamos a pedir al Espíritu Santo que interceda por nosotros, entonces sí sabemos qué pedir. Entonces, es Él el que intercede por nosotros cuando realmente no tenemos palabras. No hay texto bíblico que hable que se le ore al Espíritu Santo. Vuelvo a decir, Dios por misericordia ha aceptado muchas cosas, pero hay un orden que se tiene que enseñar, hay algo que se tiene que establecer. Y respecto del Espíritu Santo, lo que sí dice la palabra, y esto está en Efesios 6:18, que quizás sea lindo, esto sí que lo busquemos, ya que estamos en Efesios. Efesios 6:18. Dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, acá el Espíritu está con mayúscula,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Freno ahí. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Saben cómo se cumple la Trinidad en la oración? Bíblicamente es orando al Padre en el nombre del Hijo y orando en el Espíritu. No orando en la carne, orando en el Espíritu. Así se maneja. Así es el orden que Dios estableció en su Escritura. Entonces, ya para ir cerrando, si alguno anhela pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que se prepare. Es necesario de que trabaje constantemente, que no ocurra como la iglesia de Éfeso, que se fundó y 30 años después Jesús les diga: has perdido tu primer amor. Y tengo este mensaje también, tanto para pastores como para aspirantes al cargo. Nunca tengan miedo de defender la verdad. Por más que sea dura, por más que sea cruda. Y tienen que prepararse para poder defender esa verdad. Y tampoco se olviden que las ovejas son de Cristo. Por eso arrancamos diciendo, esta iglesia tiene un solo pastor, que es Cristo, que es Jesús. Después Dios, por su soberana voluntad, decidió poner gente a cargo para apacentar sus ovejas. Ya lo vamos a ver. Jesús, en 3 textos relatados por Juan, también repito, si quieren anótenlo, así no nos extendemos. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién habla? Cristo. Él diciendo: yo soy el buen pastor. Después, en el mismo capítulo, Juan 10:27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De vuelta Jesús diciendo, primero, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y después tenemos el mensaje pastoral, que está en Juan 22, del 15 al 19, cuando Jesús se le aparece a Pedro y le dice esta triple confrontación de, ¿me amas? ¿Lo recuerdan eso? ¿Y qué le dice? No importa la respuesta de Pedro, Jesús ya tenía lo que le iba a decir. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Qué son los corderos? Son las ovejitas de menos de un año. Y apacentar es mucho más que pastorear. Es estar encima, cuidarlas, alimentarlas, protegerlas, llevarlas a buenos pastos, cuidarlas de peligros. Le dice, apacentá mis corderos. Aquellos que tengan menos de un año, apacentalos. ¿Me amás? Apacentalos. Después le vuelve a decir, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Guíalas. Ya tienen más de un año, ya están crecidas, ya están caminando, ya se están moviendo, pero pastorealas. Y termina de vuelta diciendo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Repitiendo esta necesidad de cuidarlas. Pero no podemos olvidarnos que Jesús le dice, pastorea mis ovejas. No le dice pastorea tus ovejas, las que te toquen. Entonces, el que anhela pastorado, buena obra desea. Pero es una responsabilidad muy grande. Es muy grande, porque las ovejas son de Cristo.
Y aquel que se dice maestro, dice la Biblia, va a tener más responsabilidad de las cosas que dice. Es importante, esto no es para desanimar, sino que es para exhortarlos a prepararse, para seguir preparándose, para seguir creciendo en el camino del Señor. Repito, que no nos pase como en la iglesia de Éfeso, que tenía eminencias en el inicio. Tenía a Pablo como apóstol y misionero. Tenía a Priscila y Aquila, que eran un matrimonio que trabajaba en conjunto. Qué hermoso eso. Un matrimonio que trabajaba para la gloria de Dios. Y son aquellos que corrigieron a un creo que era un griego, Apolo, si no me equivoco. Lo corrigieron bien, lo encaminaron para la obra de Cristo. Un matrimonio que trabajó en conjunto para su obra. Y después tenía a Timoteo como encargado de la iglesia, como pastor de ese lugar. Pero pasaron los años y después le dice, has perdido tu primer amor. Ahora Jesús los motiva a recuperarlo. No les dice algo como para que queden ahí perdidos y desterrados. No, para nada. Es simplemente un llamado de atención. Y quiero cerrar con esto. Pero que Jesús dice, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo pensaba, por esto será, también para que se cumpla una palabra dada, pero por esto será de que Jesús, cuando lo vinieron a buscar para después crucificarlo, después de que él orara en Getsemaní y que diga, Padre, si es posible, que pase en esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego de esa oración, luego del tiempo cuando lo vienen a buscar, Jesús hace un planteo, esto está en Juan capítulo 18, no lo vamos a buscar ahora para no detenernos, pero después léanlo en sus casas, es muy intrigante. Cuando lo van a buscar, Jesús se ocupa de entregarse Él para que no se lleven también arrestados a los discípulos. Vamos a buscarlo, mejor vamos a buscarlo, así cerramos con eso. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 18. Capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y el texto dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Fíjense cómo se cumple incluso antes de la cruz. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué hermoso. Es intrigante cómo Jesús se ocupó de entregarse. ¿A quién buscan? Yo soy. Y de vuelta, ¿a quién buscan? Yo soy. Y si me buscan a mí, dejen ir a ellos. Qué hermoso. Ahora, vuelvo a decir, qué gran responsabilidad. Oremos para que Dios confirme, según su soberana voluntad, el llamado en aquellos que tengan un corazón pastoral.
Amén. Los invito a ponerse de pie, vamos a estar orando.